Ayer, Hermosillo, como vamos, está dando una cifra importante en torno al tráfico de la ciudad. Está incrementando en un 40% el número de vehículos, bueno, el tráfico, el número de vehículos creció 67 y el transporte público se utiliza cada vez menos. Pues cómo no, y con tantos puros problemas se escuchan en el transporte público. Es decir, en todo el año no han avanzado a nivel gobierno de Sonora. ¿Cómo no van a utilizarlo? ¿Cómo estás? Bienvenido, mi estimado Mu- Néstor Urbina, director de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Muchas gracias por recibirnos, Luis Alberto. Siempre un gusto estar aquí con todo tu auditorio. Y sí, justo publicamos estos datos en Hermosillo. ¿Cómo vamos? Como siempre aprovechamos para decir, tratamos de generar datos e información para comprender los principales desafíos para el desarrollo que enfrentamos para el bienestar y la calidad de vida en Hermosillo. Y en ese sentido, en los últimos meses hemos visto cómo en redes sociales y en diferentes espacios, pues hay un incremento en la percepción sobre cómo influye el tráfico de manera negativa en la dinámica de la ciudad y en la calidad de vida de los hermosillenses. Vías, avenidas saturadas de automóviles, más tiempos de espera, conflictos, accidentes, entre otros aspectos. Y en ese sentido, indagamos algunos datos que teníamos a disposición. El primero de ellos, muy ilustrativo, una plataforma de Google que nos permite a través del rastreo de dispositivos nos dice que se ha incrementado un 40% la movilidad. Es un periodo de medición finales de septiembre, inicios de octubre. Se incrementó hasta un 40% la movilidad de las personas en relación a la movilidad que teníamos previo a la pandemia de COVID-19. Es decir, nos estamos trasladando más en la ciudad. Y en ese sentido, Hermosillo es una ciudad diseñada para el automóvil. Y también nos estamos dando cuenta que en 5 años ha tenido un crecimiento el número de vehículos motorizados en Hermosillo cerca de un 70%. Es decir, prácticamente en 7 años va a ser un periodo en donde se haya duplicado el lote vehicular en la ciudad. No necesariamente ocurre así con la población tarda unos 15, 20 años en duplicarse, con una dinámica muy acelerada, ¿no? Entonces, y esta medición de estos, digamos, en 16, a finales de 2016 se contabilizaban, 17, perdón, 316,000 automóviles más o menos en la ciudad. Finales de 2021 había más de 530,000. Y esto no incluye los importados, los chocolates, que pudieran llegar a ser unos 100,000 adicionales, de acuerdo a declaraciones de personas que se dedican a este tema de las asociaciones de vehículos importados, ¿no? Entonces, estamos hablando de un lote vehicular muy, muy alto, y que esto se ha venido conjugando con una disminución del uso del transporte público, que aquí creo que es el tema medular. Poco antes de la pandemia, lo estamos viendo en pantalla, a finales de 2019, 1 de cada 3 hermosillenses utilizaba el transporte público como principal opción de movilidad en la ciudad. Esto cae con la pandemia. Sin embargo, a finales de 2021, que ya habíamos recobrado la movilidad, no se recuperó, digamos, el nivel de usuarios con el transporte. Y aquí hay algo muy, muy curioso. El servicio de transporte público no es evaluado mal en términos del estado de las unidades, sino que el tiempo de espera. Los tiempos de espera son muy altos, y eso no genera los incentivos necesarios para que las personas utilicemos el transporte público. En este sentido, hay incentivos para que a la primera oportunidad utilicemos el automóvil como opción de movilidad en la ciudad, ¿no? Y eso lleva a una saturación importante. Y bueno, pues es por eso que desde Hermosillo, como vamos, en los últimos meses hemos estado insistiendo en la importancia de impulsar una ley de movilidad y seguridad vial por muchos aspectos, pero particularmente porque puede establecer nuevas bases e incentivos para mejorar el servicio de transporte público en Hermosillo. Oye, qué brinco, ¿eh? Del 2017 al 2021, y son datos oficiales de 350 Sí, más estos son los datos de Hacienda, de las placas, de la emisión de placas. Como te digo, es un ritmo muy acelerado de duplicar el lote vehicular. Es decir, y estamos hablando de que pudiera haber cerca de, si tomamos en cuenta el tema de los vehículos afiliados, que, por ejemplo, está esta nota que al 7 de diciembre el proceso de regularización en Hermosillo está cerca de los 30,000 vehículos que se van a incorporar a este tipo de vehículos registrados. Si utilizamos esta cifra de los 530,000 más los cerca de 100,000 vehículos importados, estamos hablando que
hay 630,000 vehículos más o menos en la ciudad para una ciudad de menos de 1 millón de habitantes, ¿no? Hay 1.5 casi vehículos por habitante. Una ciudad extremadamente basada su movilidad en el uso del automóvil. ¿Cuál sería la solución que ustedes recomiendan? Porque un transporte que en todo el año no se han visto avances, que el mismo gobernador lo ha admitido, un transporte que pues simple y sencillamente pasan los sexenios, llegan a hacer negocios, llegan a hacer consejos ciudadanos, llegan a lo mismo, a patear botes y no hay alternativas. El transporte público juega un rol fundamental en la transformación de ciudad, ¿no? En pensar un modelo de ciudad distinto a este extensivo, basado en el uso del automóvil, a donde, digamos, utilicemos o tengamos incentivos para utilizar diferentes esquemas de movilidad. Creemos que en la ley se pueden establecer nuevos mecanismos, pero también obligaciones importantes para que las autoridades brinden un servicio de transporte público de calidad. ¿Qué le duele al ciudadano? El tiempo de espera, esperar 40 minutos, media hora, a que pase un camión, a que se haga una, digamos, cambiar de ruta. Hemos escuchado que las autoridades están planteando digamos, una reconfiguración de las rutas, pero también hay voces importantes de organizaciones de la sociedad civil especialistas que dicen que necesitamos más unidades. Ya ni hablar de esto que yo creo no se ha escuchado en la agenda pública, pues temas de un sistema de transporte tipo Metrobús o con carriles confinados. Hay mucho por hacer en el tema de transporte público, pero también en el tema de la infraestructura vial y de la seguridad vial. Es decir, la ciudad es muy agresiva para otros tipos de movilidad. Para caminar como peatón es muy agresiva la ciudad. Y qué decir para los ciclistas, que vemos muchos accidentes, que vemos que el uso del automóvil es muy hostil para quienes van compartiendo el espacio público. Entonces, creemos que esta ley también puede establecer bases para que se desarrolle infraestructura con otros estándares y va a ser una lucha de años. En este momento estamos viviendo la ciudad que se planeó hace 20 o 30 años o el servicio público de transporte que se ha venido configurando desde hace 20 Como años. que no se le dio seguimiento tampoco, creo que a las ciclovías del trienio pasado, ¿verdad? En Hermosillo, ¿no? Sí, no hay una continuidad. No hubo una continuidad y no hubo, sobre todo lo que exigen los ciclistas, un crecimiento de los espacios seguros para el uso de la bicicleta. Los ciclistas siguen ahí los colectivos solicitando digamos, pues el incremento de espacios que les permitan movilizarse dentro de la ciudad de manera segura, ¿no? Entonces, todos estos elementos son importantes para pensar en darle la vuelta a esta situación, porque ya lo estamos padeciendo. Las personas que utilizan el automóvil cada vez van a pasar más tiempo arriba del automóvil, vamos a tardar más para llegar a otros puntos o a nuestros destinos y cada vez vamos a ver una ciudad más saturada. Gracias, Ernesto, como siempre. No, al contrario, gracias por el espacio. En Hermosillo, ¿cómo vamos? Son los datos duros.